legado de casi medio siglo de dictadura en México, cortada en forma abrupta en 1910, es quizás la imagen más representativa de la tan conocida Revolución Mexicana, y si bien se puede llegar a variadas interpretaciones sobre su desarrollo, la realidad es que el nacimiento de la arquitectura moderna en México se da entre 1920 y 1925, no casualmente como respuesta a nuevos problemas, a las nuevas inquietudes intelectuales y a la reubicación de la economía del país tras la Revolución. Las investigaciones realizadas sobre el inicio de la arquitectura moderna han apuntado a destacar la figura de uno de estos pioneros, el arquitecto José Villarán García, quien por distintas causas llegó a ser portavoz del movimiento y quien desarrolló una teoría de la forma que marca la pauta de enseñanza en muchas escuelas de arquitectura del país dentro del funcionalismo. Otro personaje reconocido en su época fue Juan O'Gorman, arquitecto ambientalista desarrollando la teoría orgánica, tratando de integrar el edificio con el paisaje dentro de los mismos planteamientos de Frank Lloyd. El surgimiento de la nueva arquitectura mexicana nace como orden formal de las políticas de un Estado nacionalista que buscaba la modernidad y la diferenciación de otras naciones. El urbanismo en México estuvo marcado en tres fases que datan de los años 30 a los 70, donde fueron desarrollados distintos puntos a causa de su contexto tecnológico. De los años 30 a 50 se empezó a organizar viaductos y trazados viales modernos a manera de prueba y error. Los años 50 y 60 quedaron marcados por la producción de obra arquitectónica pública y privada de corte moderno y funcional. Hacia la década de los 70 destacó la promoción de polos de desarrollo, vinculados a proyectos de planeación regional, sustentados en la construcción de grandes obras de infraestructura y la consolidación de centros de población estratégicos. Aquí, algunos trazados que se establecieron en la época de colonia, los cuales dieron pauta al urbanismo moderno. Dichos trazados, que se caracterizaban por su ortogonalidad a causa de la ideología militar implantada por los colonizadores según su experiencia europea, ya que su estrategia consistía en elaborar calles a manera de retícula ortogonal para así tener el control de la colonia optimizado. Años después se nota la aparición del urbanismo moderno a través de distintos arquitectos como por ejemplo Mario Pani, quien fue un arquitecto urbanista mexicano que promovió el funcionalismo y el estilo internacional en sus obras, así como de las ideas de Le Corbusier en México. Su legado abarca 136 proyectos en los que abordó todas las tipologías. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Conjunto Urbano Nonoalco, Tlatelolco y el Conservatorio Nacional de Música. En 1986 recibió el Premio Nacional de Artes y hoy en día hasta tiene una calle en su nombre en la Ciudad de México, precisamente la financiera zona de Santa Fe. Este arquitecto, junto con otros dos, Enrique del Moral y Mauricio Campos, dirigieron a más de 60 personas, entre ellos arquitectos, ingenieros y artistas, para hacer la manifestación más conocida de la arquitectura moderna en México, que es la construcción del campus de la Universidad Autónoma de México, o UNAM, que se erigió en 1952. Cabe destacar que es uno de los campus más grandes de América Latina y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Mario Pani, influenciado por Le Corbusier y su concepto de supermanzana, recreando un conjunto de edificios funcionales, los cuales tienen una zona verde amplia y tienen un lugar central el cual distribuye distintos caminos que llevan a los edificios que están a su adyacente. A pesar de que sus fechas de construcción no tenía un entorno urbano fuerte, se estableció una serie de trazados que posteriormente dio la pauta para el urbanismo moderno. Todo esto siguiendo los lineamientos conceptuales influenciados por el arquitecto europeo Le Corbusier. La ciudad cuenta con 4 edificios destacados: la Biblioteca Nacional, la Rectoría, el Estadio y el edificio de posgrados de la Facultad de Economía. Estos edificios se caracterizan principalmente por su conciencia cultural a través de sus murales. Los murales más importantes fueron hechos por Juan O'Gorman, principalmente, aunque también existieron artistas como David Alfaro, Francisco Eppens y Diego Rivera. Los murales se caracterizan por desmontar distintos momentos importantes del precolombino, a base de materiales coloridos y duraderos como el azulejo y distintas técnicas de relieve. El mural principal de O'Gorman, que es el que está en la Biblioteca Nacional, corresponde específicamente a estos sucesos. En la fachada norte, que es uno de los lados más extensos, el pasado prehispánico.
la fachada sur, que es su posterior, el pasado colonial. En cuanto a la fachada oriente, vemos el mundo contemporáneo y la fachada del poniente, la universidad y el México actual. La arquitectura de México estuvo marcada por la lenta aparición de conflictos, la masificación de la presencia de numerosos estudiantes y el predominio de los arquitectos de ideología liberal. La Segunda Guerra Mundial influyó en la economía y política del país, pero los efectos de esta guerra fueron en gran medida positivos para México. El auge económico de la época y la continuidad política permitieron una modernización de la infraestructura sin precedentes. La arquitectura mexicana representaba un referente funcional en el diseño. Siguiendo con la línea de crear edificaciones, los objetivos culturales de esta época fueron el construir museos, teniendo como ejemplo de hito el Museo Nacional de Antropología, que se realiza en 1964, el cual es una sutil mezcla de formas abstractas, referencias a la arquitectura precolombina y una gran monumentalidad. Se diseña a partir de una relectura de tradiciones de la arquitectura precolombina, actualizando esas antiguas soluciones con un enfoque moderno y recurriendo a materiales como la fibra, característico de este movimiento, dando así a la construcción un carácter monumental y significativo, además de la utilización del vidrio y el aluminio. Y por medio del uso de esos materiales pone en relación la edificación con su entorno. Estas tipologías de las antiguas poblaciones se ven reflejadas en los volúmenes dispuestos alrededor de un patio central, con su remarcada simetría, del estanque, de la cubierta soportada por cables a la cual su escala y dimensiones le otorgan a este espacio un carácter simbólico. Además, en sus fachadas podemos observar las celosías de aluminio, las cuales están inspiradas en la figura de las serpientes, un animal de gran carga simbólica para las culturas prehispánicas, que empiezan a diseñarse de forma abstracta y geométrica. Algo parecido vemos en su fachada principal, en donde la entrada remata con los emblemas nacionales que son el águila y la serpiente. Pasando a la arquitectura de vivienda, encontramos al arquitecto Luis Barragán, el cual desarrolla una arquitectura con estilo propio influenciado por la cultura mediterránea, como patios, jardines, terrazas y celosías. Además, este arquitecto fue un enamorado de la arquitectura vernácula de su patria, pero también estuvo profundamente influenciado por Le Corbusier. Entre sus obras encontramos Los Clubes, que se realiza en 1964 para una familia dedicada al adiestramiento de caballos. En esta vivienda podemos ver su arquitectura cargada de simbolismo, en donde crea espacios que no existen en otro lugar, moviéndose a través del agua, la abstracción geométrica de los planos y el color. En este proyecto expone cuestiones fundamentales de la vida, el hombre y la mujer unidos por el amor. El paisaje de la geometría que creada por el hombre y movida por su mano da lugar a la arquitectura. Los elementos que representan esos símbolos son el hombre como la fuerza del caballo, la mujer el agua cambiante que vemos en el estanque, y el paisaje los muros horizontales que limitan al fondo. Siguiendo con esta línea de arquitectos representativos de México que se destacaron por dejar un legado arquitectónico, tenemos a Félix Candela, quien fue un arquitecto e ingeniero hispanoamericano que tuvo gran inclinación hacia la geometría y mostró un interés específico en lograr estructuras para prevenir su colapso. Su objetivo era conquistar la nueva libertad de forma que el hormigón armado le ofrecía, unido al nuevo sentir de la modernidad. Entre sus obras más representativas encontramos el restaurante Los Manantiales. Este edificio se encuentra en Xochimilco, que es considerado un lugar muy significativo por tener sus orígenes en el periodo prehispánico en la actual Ciudad de México. El lugar se caracteriza por haber tenido uno de los manantiales más importantes para abastecer de agua dulce a la ciudad. Candela no quiso desentonar con la tradición y la belleza que la naturaleza le proporcionaba a este lugar, por lo que decidió plantear un edificio con características que lo hiciesen partícipe de estos jardines, como objeto que flota a partir de su estructura que se asemeja a una flor de loto. La decisión de Candela fue el diseño de una bóveda de planta octogonal formada por intersección de 8 paraboloides hiperbólicos, superficie semejante a la de una silla de montar a caballo. Esta estructura funciona a lo largo de un eje como mecanismo de arco y a lo largo de otro como mecanismo de cable. Mientras que los esfuerzos de compresión tienden a deformar la membrana según un eje, los esfuerzos de tracción según el otro eje tienden a contrarrestar esa deformación. Este edificio está elaborado en hormigón, el cual funciona bien a compresión, pero no a tensión. Esta estructura fue calculada para que los esfuerzos de tracción fueran mínimos, y por eso pueden ser soportados por dicho material. Su encofrado es más simple que el de una bóveda formada por intersección de cilindros, por tener dos sistemas de generatrices rectas.
Además, al estar construida por superficies no desarrollables, es mucho más rígida y permite construirla con espesores menores. La madurez e intuición de Candela permitió eliminar la viga del borde y concentrar la descarga del peso de la estructura en los apoyos de arranque que se encuentran remitidos en el borde externo de los paraboloides. A primera vista se ve la viga de hormigón que nunca toca la tierra y que mantiene el vuelo. Como conclusión, la arquitectura moderna de México se caracteriza porque no se desliga de su pasado, sino que logra una fusión de las culturas anteriores, reinterpretándolas mediante un uso de un lenguaje moderno. Aunque este país contó con una influencia extranjera, logra tener una interpretación social, político y cultural, logrando así una arquitectura autóctona que hace que México tenga un sello de identidad local y se convierta en un referente para el resto de lugares.